Inmediatamente. Sí, buenos días, señor magistrado, señores magistrados. Hacemos en base al artículo 240 la solicitud de revisión judicial de las medidas cautelares de Ricardo Martinelli. Las circunstancias de tiempo, lugar y modo han cambiado definitivamente. Y eso es así por cuanto que la audiencia que se realizó el 19 de junio y culminó el día 20 de junio sobre revisión de medidas cautelares, todo lo que les voy a señalar es total y completamente distinto a lo que se dio en aquella audiencia, las cuales les voy a pasar para que ustedes tengan forma de constatar lo que yo voy afirmando. Ese es el DVD de la audiencia de 19-20 de junio. Para los efectos de las circunstancias de tiempo, lugar y modo, le voy a pedir a el equipo técnico que proyecte unas imágenes que le he facilitado en PowerPoint, por favor. ¿Sí? ¿Ya? Me avisa, por favor. Que se le reste el tiempo, magistrado, mientras el equipo técnico hace la proyección. Señores magistrados, el artículo 240 que permite que el Pleno de la Corte haga la revisión nos remite obligatoriamente al artículo 155 de la Constitución, cuando señala que los miembros de la Asamblea Nacional podrán ser investigados y procesados por el Pleno de la Corte. La detención preventiva o cualquier medida cautelar será determinada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Resulta ser que después de la audiencia del día 19-20 de junio, Ricardo Martinelli, posterior a esa fecha, perdió la condición de diputado del Parlamento Centroamericano. Dentro de las pruebas que le estoy pasando por vía de secretaría, les estoy entregando la constancia del Parlamento Centroamericano de que Ricardo Martinelli no tiene la condición de diputado. Por tanto, entonces, conforme el artículo 155 de la Constitución, que les da y les adscribe la competencia sobre el tema de medidas cautelares desarrollado por el artículo 240, se perdió después del día 19-20 de junio del año 2018. En ese mismo sentido, el artículo 206, numeral 3 de la Constitución, dice en su numeral 3, la Corte Suprema tendrá entre sus atribuciones constitucionales investigar y procesar a los diputados. Ricardo Martinelli perdió esa condición dentro de las certificaciones que le estamos haciendo entrega y tengo los originales de toda la documentación que se les está entregando si necesitan los originales o los cotejos por notaría. En consecuencia, señores magistrados, conforme el artículo 155, 206, numeral 3 y igualmente tenemos el artículo 31 del Código Procesal Penal que habla de la competencia, carácter y extensión y dice que el artículo 31 que la competencia para todos los efectos se da en los casos definidos en la ley, pero resulta ser que la Corte Suprema de Justicia tiene esa competencia en base al artículo 39 en relación
con el artículo 31 ya citado. El artículo 39 establece que la Corte Suprema de Justicia tendrá dentro de su competencia las medidas cautelares contra los diputados. Este artículo 39 del Código Procesal Penal viene a hacer el desarrollo del artículo 155 y el artículo 206, numeral 3. Por tanto, entonces, considero que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, señores magistrados, después de la audiencia que se dio el 19 y 20, como una circunstancia de tiempo, lugar y modo que ha cambiado, perdió la competencia para este tipo de actos que hoy nos convoca. Igualmente, señores magistrados, tengo que señalar el artículo 32 de la Constitución Nacional y el artículo 22 que se refieren igualmente a los derechos que tienen las personas como garantía constitucional, entre ellos ser juzgado por una autoridad competente, y es un derecho fundamental. Considero que el artículo 490, que es el que en algunos casos han sido citados por el Pleno de la Corte Suprema para dirimir el tema de medidas cautelares, se le debe aplicar control constitucional, porque el artículo 490 del Código Procesal Penal choca directamente con el artículo 155 y 206, numeral 3. Por tanto, si ustedes aplican control constitucional, el 490 debe ser ajustado a los parámetros superiores de la Constitución. Por otra parte, tengo que establecer en cuanto a la competencia para revisión de medidas cautelares por parte del Pleno, que la segunda oración del párrafo 1 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la observación general número 32 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, precisamente garantiza la competencia de quien ha de juzgar o ha de conocer cualquier solicitud de una persona que está siendo procesada. En cuanto a esto, finalizo esta primera parte y paso inmediatamente a la revisión de medidas, indicando que se debe aplicar el principio de Stoppel. ¿Qué es el principio de Stoppel? No es otra cosa que cuando se hace una manifestación implícita derivada de los hechos. Cuando se tocó este tema en fase intermedia, que ya concluyó en audiencia de 28 de septiembre, culminamos la audiencia de fase intermedia y solamente resta que el magistrado se aboque a decidir sobre las cuestiones planteadas. En esa audiencia de 28 de septiembre se dio por parte, esa audiencia de fases intermedias que concluyó el 28, se dio la situación por parte del fiscal y los querellantes, que todos expresaron cuando se tocó el tema de competencia que estaban de acuerdo que el Pleno de la Corte Suprema perdió la competencia al momento de que Ricardo Martinelli dejó de ser diputado y que por tanto debía ser declinada esta causa, inhibirse el Pleno y declinar la causa. En este caso, al darse una manifestación implícita derivada de los hechos producidos por las partes, se aplica el principio de Stoppel. Tú no puedes desdecir de tus propios actos. Por tanto, entonces, los querellantes y el fiscal se manifestaron de acuerdo en que se había perdido competencia por parte de ustedes, señores magistrados del Pleno de la Corte. En ese caso, de considerar el Pleno que aún con todo lo manifestado conserva competencia, me remito entonces a pedir la revisión de las medidas cautelares, basado en la observación general número 35, artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del artículo 240 del Código Procesal Penal, en cuanto a que Ricardo Martinelli tiene 4 meses y 4 días al día de hoy de estar privado de su libertad. Pero dentro de esos 4 meses y 4 días que Ricardo Martinelli tiene de estar privado de su libertad, señores magistrados, tiene aproximadamente tiene 92 días que no se utilizaron para dirimir la fase intermedia o fase preparatoria a juicio. En esos 92 días contamos el viaje del magistrado Harry Díaz y contamos igualmente cuando presentó excusa médica y por otras consideraciones. 92 días de esos 4 meses con 4 días no se trabajó aquí. Por otra parte, nosotros tenemos que señalar, señores magistrados, que aquí hay un gran número de situaciones que se han producido. Aquí tenemos
el análisis que ha hecho el cardiólogo de Ricardo Martinelli en conjunto con el médico psiquiatra. El médico psiquiatra les está recomendando a ustedes que Ricardo Martinelli no esté bajo las patologías que presenta, y luego del análisis de toda la información médica que les ha sido suministrada a ustedes por parte del Hospital Santo Tomás y por el Centro de Cirugía Ocular, afecciones cardíacas, afecciones oftalmológicas que han sido atendidas en conjunto con su cardiólogo. Toda esa documentación la tienen allí, pero lo más importante es que el cardiólogo y el doctor Frank Welfi les dictan una solicitud en un informe médico en donde les solicitan a ustedes que Ricardo Martinelli Berrocal no esté bajo medida cautelar dentro de una prisión, toda vez de que su condición médica así lo sugiere. Por otra parte, también están todas las atenciones que ellos examinaron por parte del 911. También tenemos, señores magistrados, la constancia de la dirección del Centro Penitenciario El Renacer, donde hace constar que Ricardo Martinelli se encuentra a órdenes de ustedes desde el 11 de junio. También tenemos, señores magistrados, tenemos también con nosotros la constancia de la Casa de Justicia Comunitaria de que Ricardo Martinelli reside en Altos del Golf, Avenida Manuel Castillero, corregimiento de San Francisco. Eso le fue entregado también a ustedes, nosotros tenemos los originales. También tengo que presentar certificaciones del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral ha señalado de que Ricardo Martinelli ha ganado el derecho para correr como candidato a diputado por el circuito 88 y que también se encuentra recolectando firmas para ser candidato a alcalde de la ciudad de Panamá. Y sobre esto quiero señalarles lo siguiente, señores magistrados. Esto indica que Ricardo Martinelli tiene no solamente un arraigo familiar, que Ricardo Martinelli tiene un arraigo social, pero también tiene un arraigo político y quiere tener sentido de pertenencia con la República de Panamá, que es su país de origen. De igual manera, también tenemos, y le he aportado, copia de la acusación corregida. Esa acusación corregida se dio después del día 19 y 20 de junio del año 2018, donde el magistrado Harry Díaz se mantiene en 4 delitos. De esos 4 delitos, en la acusación corregida, posterior a la audiencia que se realizó aquí, el 19 y 20, 3 de esos delitos no tienen detención preventiva. Y un delito contra la administración pública ha presentado dentro de dicha acusación, que ustedes tienen copia, un informe de auditoría que no señala, no relaciona, no vincula a Ricardo Martinelli en la comisión de un delito contra la administración pública. Pero sin embargo, dentro de la libertad que tiene para acusar, ha acusado por 4 delitos. Pero 3 de esos delitos no tienen detención preventiva. Por otra parte, presentamos también el historial penal y policivo de Ricardo Martinelli, que no tiene antecedentes. Nosotros, dentro de las peticiones que le estamos elevando a ustedes, señores magistrados, estamos pidiendo, la gráfica, estamos solicitando, señores magistrados, todo correspondiente al tiempo que se le redujo del espacio de audio. Dentro de las solicitudes que hemos efectuado, señores magistrados, están las consignadas en el artículo 224, ahí está, del Código Procesal Penal. Estamos pidiendo, 1, la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad que ustedes designen. 2, la prohibición de salir del territorio nacional. 3, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares, los cuales ustedes a su vez indiquen.
7, la obligación de no realizar alguna actividad que pudiera, si pudiera corresponder la pena de inhabilitación. 8, la obligación de mantenerse en su domicilio. 9, la colocación de localizadores electrónicos. Esta compañía a la cual nosotros le suministramos la cotización que nos dio, se dedica a instalar apps dentro de los celulares para hacer el servicio de localización satelital. ¿Qué quiere decir esto? La defensa se compromete a suministrar 3 teléfonos, uno para el fiscal, uno para la oficina judicial y uno para la defensa, en donde en tiempo real le indica dónde se encuentra Ricardo Martinelli, porque el teléfono hace el servicio de GPS o de localización satelital. Fuera de eso, el dispositivo o el teléfono que se le suministraría a Secretaría Judicial va a tener la posibilidad de que Secretaría Judicial también lo llame por vía FaceTime y inmediatamente registre también no solamente la localización por GPS, sino también dónde se encuentra y hablar con él. Nosotros entonces nos comprometemos a eso. Como le dije, presentamos también la certificación del doctor Welfi, que hace la recomendación, y también la certificación que emite la doctora Ivonne de Martinelli, médico de cabecera, donde junto con el doctor Gerardo Solís, cardiólogo, hacen una relación de que genéticamente la familia Martinelli ha tenido diversas patologías de carácter cardíaca. Nosotros, señores magistrados, concluimos con nuestra solicitud indicándole a los señores magistrados que todos los elementos que le hemos suministrado son circunstancias de tiempo, lugar y modo totalmente diferentes, que atienden justamente a los principios de que ya no hay pruebas que practicar. Los medios de prueba ya se ofrecieron. Por otra parte, y finalmente, los medios de transporte que tiene Ricardo Martinelli, señores magistrados, son medios de transporte lícitos, registrados en la Autoridad de Aeronáutica Civil y en la Autoridad Marítima. Quiere decir entonces que al concederse a Ricardo Martinelli la posibilidad de que se le revise su medida cautelar, señores magistrados, esa medida cautelar tiene que ser acompañada de una solicitud dirigida a la Autoridad Marítima y a la Autoridad de Aeronáutica Civil de que Ricardo Martinelli no puede usar esos medios de transporte. Es por eso que también nosotros le hemos solicitado a ustedes, dentro de la petición que le hemos elevado, señores magistrados, que se aplique el artículo 229, que es la prohibición de abandono del país, y el artículo 231, que es la retención de carácter domiciliaria. Y en cuanto a esta situación, señores magistrados, nosotros la fundamentamos en los artículos 240, 224, numeral 1, 2, 3, 8 y 9, artículo 229, artículo 231. Y finalmente les indico el principio de proporción que debe ser evaluado por todo juzgador al momento de que se dicte la revisión de una medida cautelar. Tiene 3 significados: legalidad, necesidad, proporcionalidad. Y el principio de proporcionalidad no es otra cosa que el juzgador aplique la interdicción de intervenciones excesivas por parte de los poderes públicos. Y lo que nosotros le estamos solicitando es que se aplique el principio de proporcionalidad, porque es desproporcionada la medida más severa y que debe ser la excepción a Ricardo Martinelli de detención preventiva cuando no existe proporcionalidad ni necesidad de dictar una medida como la más fuerte de todas las medidas cautelares, que es la detención preventiva. Por tanto, entonces, señores magistrados, nosotros también ponemos a disposición de ustedes los pasaportes de Ricardo Martinelli para que se cumpla con la solicitud de dictarle otras medidas cautelares diferentes. Y
Sobre este particular, es importante señalar que la Comisión Interamericana, en las medidas para reducir la prisión preventiva, le dijo a ustedes, los operadores, que la CIDH reitera que las personas en prisión preventiva se encuentran en situación de desventaja procesal respecto de aquellas que enfrentan el proceso en libertad. Se terminó la fase intermedia o preparatoria, señor magistrado. Ya Ricardo Martinelli se tiene que abocar, si es el caso de que ustedes mantienen competencia, para su juicio. Y si no la mantienen, igual también en la esfera correspondiente tendría que enfrentar un juicio. Pero resulta ser que la mejor manera de enfrentar un juicio es colaborando con los abogados defensores para estructurar, para hacer el diseño de la estrategia legal frente a un juicio. Eso es lo que corresponde en el sistema adversarial. Muchísimas gracias, señores magistrados, y con esto concluyo. Las disposiciones que nosotros hemos solicitado que se apliquen están dentro de una presentación en PowerPoint que le dimos al equipo técnico. Pedimos y hacemos extensiva la solicitud de Ricardo Martinelli a dirigirse a ustedes, sus jueces. Gracias, licenciado Citón. Tiene la palabra el magistrado fiscal Harry Díaz.